Viernes 27 de septiembre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. San Francisco de Asís tenía esta pregunta: ¿quién eres tú, Señor, y quién soy yo? E incluso pasaba semanas repitiendo esta frase y tratando de entender quién era Dios en su vida y quién era Él. Y la pregunta para nosotros es: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Qué te hace diferente de los demás? ¿Qué te hace especial? Porque todos somos especiales y todos somos diferentes. Pero también, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Esa es la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos y que nos hace a nosotros. Pero creo que San Francisco nos da un buen material para poder nosotros encontrar nuestra propia respuesta. Nuestro evangelio el día de hoy está tomado de Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijera a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, en su primera carta, él resume la experiencia de Cristo. Dice así: lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, eso es lo que les anunciamos. ¿Qué quiere decir esto? Que él experimentó, palpó, tocó a un Cristo vivo. Y eso fue lo que hizo San Francisco de Asís en su vida. Él también entró en contacto con un Cristo vivo, y desde ahí se fundamenta toda su espiritualidad, toda su fe. Pero eso no sucedió inmediatamente. San Francisco tuvo que pasar por todo un proceso. Al principio su sueño era ser ese caballero, ser popular, ser alguien importante, lograr muchos éxitos en la vida, tener un lugar en la sociedad. Era un hombre de fiesta, era un hombre de moda, era un hombre que por un momento se quedaba estancado en el materialismo. Después de sufrimiento, de guerra, de ser encarcelado, todo cambia en la vida de Francisco. Su alma, su interior tenía sed de algo. Su alma estaba hambrienta de Dios. Dios ya tenía un plan para San Francisco de Asís. Francisco tuvo encuentros directos y encuentros indirectos con el Cristo crucificado. Y cada encuentro le iba revelando quién era Cristo para él. Y el día de hoy nos comparte esos secretos, esos encuentros. Tuvo 3 encuentros directos. El primer encuentro fue el sueño de Spoleto. De repente todo se cristaliza y en ese momento todo aquello que andaba buscando Francisco ya no era imaginación, sino que ya tiene cuerpo, era algo real. Cristo se le presenta a Francisco y lo cautiva. Francisco contempla las llagas de Cristo y a partir de ese momento, cada vez que contemplaba el cuerpo de Cristo, se ponía a llorar de dolor por ver ese sufrimiento. Y Francisco le preguntaba: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento su respuesta no fue como la del joven rico. Francisco lo dejó todo. Nunca más se iba a desviar de ese camino que lo iba a llevar a Cristo. Después tuvo su segundo encuentro, allá cuando estaba enfrente del crucifijo de San Damián. En aquella ocasión se dio un diálogo y Francisco es quien primero toma la palabra y empieza con esta frase:
con esta oración: sumo y glorioso Dios. Y en esta oración, Francisco le pide fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Y Cristo le responde llamándolo por su propio nombre y le da pautas para que descubra cuál es su vocación personal. Le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Francisco entendió todo esto literalmente y fue lo que hizo. Fue a reconstruir una iglesia que estaba cayéndose, que estaba en ruinas. Pero más tarde se dio cuenta que su Señor no se refería a aquella iglesia material, sino que se refería a la iglesia de aquel entonces, que estaba tan corrompida, que estaba tan olvidada del camino que llevaba a Cristo. Y le dice Francisco: sí, Señor, yo voy. Y se puso a trabajar. Y después de la experiencia de San Damián, tuvo su tercera gran experiencia, la estigmatización. Porque una de las peticiones de Francisco es que un día el Cristo le dejara experimentar el sufrimiento que él había tenido en la cruz. Y el Señor se reveló de una forma tan especial a Francisco que desde entonces, ahora sí, su vida había quedado marcada por él. Ahora conocía a su Maestro. Sabía dar por fin esa respuesta: quién era Cristo para él. Pero ahora veamos lo que son los encuentros indirectos, que son los que nos ayudan a nosotros a dar esa respuesta. ¿Quién es Cristo para nosotros? En la vida diaria, en los momentos difíciles, en los momentos de tentación, en nuestras caídas, en nuestras derrotas, en nuestros momentos felices. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios para nosotros? Y déjame decirte que así como Francisco tuvo sus 3 encuentros directos con Cristo, estos encuentros indirectos tenían la misma intensidad de la presencia de Cristo, no había ninguna diferencia. El primero era la oración. Por ejemplo, para Francisco era un intercambio familiar, hasta el punto que muchas veces le parecía tener presente ante sus ojos al mismo Salvador. Cuando Francisco hablaba, platicaba con Dios, era como respondiendo al juez, o suplicando al Padre, o deleitándose con el esposo, o conversando con el amigo. Orar para Francisco era contemplar los misterios de la vida humana de Cristo, con el deseo de estar unido a Él ya desde abajo, desde este momento aquí en la tierra, y que por medio del sufrimiento de Cristo entender lo que Él vivía, lo que Él pasaba día con día. Quería experimentar y vivir un Cristo pobre, un Cristo peregrino, un Cristo doliente, un Cristo solidario, un Cristo paciente, un Cristo sabio. Y eso era lo que le acercaba cada vez más a su Señor. Siempre buscaba la consolación del amado, siempre buscaba que le diera fuerzas, que le orientara interiormente. Por medio de la oración, trataba de que siempre su espíritu estuviera unido a Dios. Otro encuentro indirecto con Cristo era por medio del Evangelio. Francisco percibía la misma voz que había resonado en las orillas del lago de Tiberíades. Así como para él meditar sobre la encarnación y sobre la redención era ante todo situarse cerca de la cueva y mantenerse al pie de la cruz. Así también, escuchar el Evangelio era ante todo colocarse entre la multitud en el monte de las bienaventuranzas. Se hacía parte de la lectura y mejor todavía, como San Juan dice que reclinaba la cabeza sobre el pecho del Maestro. ¿Te has imaginado tú algún día haciendo eso? Escucharle y reclinar tu cabeza. Y es que algo que tenemos que recordar es que Francisco nunca fue oyente sordo del Evangelio. Francisco era un evangelio viviente porque se encontró con aquel que lo inspiraba, que sabía quién se lo inspiraba. Y fue a hacer lo que Jesús le mandó. Vayan y prediquen. No lleven oro, no lleven sandalia, no lleven túnica, no lleven bastón. Y así lo hizo Francisco. Otro encuentro directo con Cristo fue el encuentro con los leprosos. ¿Quiénes son los leprosos de nuestro tiempo? Los drogadictos, los alcohólicos, rebeldes, los que son diferentes a nosotros. ¿Quién es tu leproso hoy en día?
Ya sabemos todos que en el tiempo de Francisco los leprosos eran abominables, no podían acercarse, era gente muerta en vida totalmente, así los declaraban. Francisco hoy nos recuerda que para poder descubrir a Cristo y dar una definición de Cristo en nuestras vidas o decir quién es Cristo en nuestras vidas, también tenemos que aprender lo que Cristo hizo, porque Cristo también se encontró con leprosos, con enfermos, con prostitutas, con gente ignorada, con gente olvidada en la sociedad. Francisco hizo lo mismo y el día de hoy nos invita a hacer lo mismo. No olvidarnos que hay mucha gente pobre que está sufriendo en este momento, niños, adolescentes, que se ven afectados por todo tipo de problemas, jóvenes, adultos, que se ven afectados por las drogas, la delincuencia, la pornografía, el abuso. Hoy en día hay tantos niños, tantas niñas, tantas mujeres, tantos hombres abusados sexualmente en sus familias, en las escuelas, en los lugares. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No nos olvidemos de aquel que necesita, no nos olvidemos de los leprosos de nuestro tiempo, pues cuando nos encontramos con ellos nos estamos encontrando con ese Cristo que necesita y que grita por ayuda. Otro encuentro que tuvo Francisco indirectamente con Cristo fue la pobreza. Y le dice la hermana pobreza, y esa pobreza la hace la experiencia de Cristo. Porque Cristo vivió pobre, no tenía absolutamente nada. Incluso nos lo dice en el Evangelio, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo no tiene dónde meterse. Francisco contempla a Cristo, al que ama, y puesto que Cristo vivió pobre, es suficiente para dictarle su comportamiento. Vive la pobreza, pero ayuda a los pobres. Francisco también vivía la fraternidad con sus hermanos, pero también con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy en día necesitamos mucha fraternidad en nuestra sociedad entre nuestros hermanos, porque se nos ha olvidado que ahí es donde descubrimos quién es Cristo para nosotros. Hoy en día es más fácil dividirse, es más fácil separarse. No, Francisco nos dice, somos un solo cuerpo y la Eucaristía nos une a todos. Todo esto que les dije para Francisco era Jesús de Nazaret. Así es como dio su respuesta, quién es Jesús para él, haciendo todo esto. Hermanos y hermanas, que el día de hoy podamos aprender algo de San Francisco, especialmente cuando estamos viviendo y haciendo esta novena en su nombre, y que siga intercediendo por nosotros para que seamos hombres y mujeres buenos y que un día podamos dar esta respuesta que nos hace Jesús y quién dices que soy yo para ti. Hagamos nuestra novena. Día 3 de la novena a San Francisco de Asís. Pobre y humilde San Francisco, por tu amable intercesión buscamos amar a Dios sobre todas las cosas. Buscamos la fe, la esperanza y el amor que lo movió a renunciar con alegría a los honores y las riquezas y a seguir radicalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ruega por nosotros para que veamos el privilegio de sufrir con y por los pobres según el ejemplo de Jesús. Ayúdanos a estar siempre agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido y danos la fuerza para superar nuestras preocupaciones más urgentes. San Francisco, al dejar una vida cómoda para llevar una vida de pobreza y servicio a los demás, te pedimos que ores para que también nos demos cuenta de la locura de buscar acumular riquezas materiales, ganar poder y control sobre otros menos afortunados que nosotros. En el próximo día prometo dar humildemente algo que realmente no necesito a los pobres como una ofrenda a Dios nuestro Padre, esperando que este acto marque el comienzo de mi conversión. San Francisco, ayúdanos a seguir orando por la gracia de arrepentirnos verdaderamente y cambiar nuestros corazones buscando activamente la reconciliación con Dios y con todos aquellos a quienes hemos ofendido o herido de alguna manera. Que las bendiciones que recibimos por tu intercesión profundicen nuestra fe y nos inspiren a acumular tesoros en el cielo, donde esperamos pasar la eternidad con nuestro Dios amoroso. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.